Hola, yo soy Jeffy y antes de empezar con el tutorial estoy muy contenta por mostrarles esta tableta que está bien chiquitita. Es de la marca Bake, modelo V430. Es más pequeña que mi celular y esta me la mandaron para que se las mostrara. Les aviso que es bastante económica y cuesta menos de $20, que son más o menos como 400 pesos mexicanos. Estarán viendo el producto y todo lo que contiene la caja, y también les estaré dejando las especificaciones para que lo chequen con calma. Si buscan algo pequeño y barato, les recomiendo muchísimo esta tableta. Y pues ya pasando al tutorial, les estaré mostrando cómo pinto pieles. Voy a estar empezando con la piel clara. Como ya saben, yo siempre comienzo colocando los colores base de la piel debajo del sketch. Siempre trato de pintar muy bien debajo del sketch porque ya cuando esté renderizando solo me toca detallar el color y no pierda demasiado tiempo tratando de arreglar errores que pude haber arreglado desde el boceto. A mí personalmente me gusta mucho usar colores pastel o colores muy claros, al menos actualmente, y las sombras las coloco de color morado o de tonos similares de este color, pero también suelo usar el color rojo que uso para el rubor. En esta imagen les voy a estar mostrando más o menos cómo yo agrego las sombras y volúmenes en la parte de los ojos. Párpado superior e inferior de rojo, ya saben que el morado claro es para las sombras y el azul, que es casi como blanco, es para iluminar. Y también les muestro cómo agrego sombras y volúmenes en la parte de la nariz. La parte de la frente siempre tendrá el color más claro. Y si notan, mi dibujo no se ve tan plano porque ya agregué volúmenes. Y también en esta imagen les muestro cómo le hago para la parte de los labios. Ya se sabe, partes luminosas debajo de las comisuras y en la parte de la barbilla también. En la parte de las comisuras, exactamente en esa parte, me gusta agregar sombras. Normalmente no se ve mucho en la vida real, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Y para renderizar pues solamente voy a estar cubriendo partes del sketch, detallando los volúmenes del rostro, y si hace falta voy a estar agregando más colores de los que ya tengo ahí. Y ahora para la piel oscura voy a estar siguiendo absolutamente todos los pasos que hice con el anterior dibujo. Más adelante van a estar viendo cómo oscurezco la parte del labio superior y aclaro el inferior. Esto porque ya se sabe que los labios no son del mismo tono que la piel del rostro y tampoco son ambos del mismo color. Este es un dibujo que terminé hace poquito. En él hay tanto sombras moradas como rojas. Las sombras moradas, digamos que son las sombras menos potentes que las rojas. Y también les muestro todos los colores que usé, que están muy cercanos a grises y blancos. Para pintar yo no difumino nada, simplemente voy dando pinceladas para que el color del dibujo quede bien mezclado. Por si tenían la duda, yo casi no difumino absolutamente nada. Y pues en esta parte del video estoy dibujando a lápiz porque es algo que ya me habían pedido bastante. También decidí hacerlo porque sentía que me estaba frustrando intentando hacer dibujos demasiado perfectos. O sea, yo sentía que si no hacía algo súper complejo y colorido no valía. Y aparte porque siempre que dibujo me preocupo mucho porque el color se vea súper homogéneo y muy bien mezclado. Incluso los bocetos que hago siempre tiendo a querer dejarlos súper perfectos porque yo pensaba, los artistas que son muy buenos en lo que hacen todo súper perfecto, y me obsesioné mucho con esa idea al ver que otros hacían bocetos súper pulcros y yo dije, no.
Existen un montón de maneras de trabajar, no hay una sola correcta y pues procedí a hacer bocetos, así de lo primero que me viniera a la mente, para practicar un poquito más mis trazos y también para hacer algo que es imperfecto, pero que aún así con todas sus imperfecciones es muy bonito. La perfección no existe. Fue un buen ejercicio porque casi no utilicé el borrador más que en el primer dibujo, pero todo lo demás lo hice a ojo y estructurando desde un inicio con líneas delgadas y suaves. Yo pienso que los artistas siempre nos estamos sobreexigiendo mucho y muchas veces uno se olvida de que incluso los errores en nuestros dibujos pueden ser bonitos a la vista de los demás. No digo que no te importe dejar un dibujo todo mal hecho, pero creo que sí es importante ser un poquito más comprensivos con nosotros mismos. A mí me cuesta un montón porque incluso cuando tengo bloqueo artístico, lo que hago es seguir dibujando hasta que algo me sale. Y es una actitud algo tóxica, así que espero que ustedes no sean tóxicos con ustedes mismos y sean un poquito más indulgentes y no se sobreexijan demasiado porque se pueden estresar y se pueden enfermar y eso no está bonito, lo digo por experiencia. Eso fue todo por este video, espero verlos en el próximo. Muchísimas gracias por estar aquí, realmente agradezco muchísimo todo el apoyo que ustedes me dan. Recuerden suscribirse, dar un me gusta y dejar un comentario.